dicho que ella es la hija perfecta, la cerebrito, la que nunca rompió un plato. Pero, ¿y si te dijera que esa perfección es, en realidad, una armadura? ¿Y si te dijera que detrás de esa fachada de licenciada brillante se esconde una mujer marcada por el miedo a decepcionar, por guerras familiares fratricidas que se ocultaron bajo la alfombra y por una huida desesperada hacia el dinero y la seguridad? Quédate, porque hoy vamos a destripar el mito de Anna Boyer. Vamos a arrancar las capas de barniz del papel cuché para mostrarte la realidad fracturada de una mujer que nació de un pacto de Estado y que hoy vive encerrada en una jaula de oro, vigilando el cielo por si caen misiles. Prepárate, porque la historia de Anna Boyer Pressler es mucho más oscura y fascinante de lo que jamás te atreviste a imaginar. Para entender a la mujer que hoy se esconde en los rascacielos de Doha, tienes que viajar conmigo al pasado, al origen de todo el caos. No estamos hablando de un nacimiento cualquiera. Anna no llegó al mundo simplemente porque dos personas se amaran. Su nacimiento, aquel 18 de abril de 1989, fue la firma final en un contrato social que sacudió los cimientos de toda España. En aquel momento, el país no hablaba de otra cosa. No era solo un bebé, era la encarnación del escándalo. Por un lado, tenías a Miguel Boyer, el intelecto puro, el exministro de Economía y Hacienda. Era el hombre de la gauche divine que tenía el cerebro más privilegiado del socialismo y que había expropiado Rumasa con mano de hierro. Un hombre serio, grave, casi intimidante. Por el otro lado estaba ella, Isabel Pressler, la incombustible reina de corazones, la mujer que había convertido la frivolidad y la elegancia en una empresa multimillonaria. Era la aristocracia de las revistas frente a la rigidez del Estado. Eran agua y aceite. Eran dos mundos que colisionaban violentamente, y justo en el centro de ese choque de trenes nació Anna. Tienes que visualizar la escena en la Clínica Ruber de Madrid. Aquello no era un parto, era un asunto de Estado. Los fotógrafos se agolpaban como buitres en la puerta, porque sabían que esa niña era la prueba viviente de la relación más polémica de la década. Su padre, el superministro, había tenido que dimitir, había dejado el poder. Tú y yo sabemos lo que decían las malas lenguas en la calle, que había caído rendido ante los encantos de la Pressler. Esa niña venía al mundo cargando con la culpa de haber retirado a su padre de la política. Desde su primer aliento, Anna ya tenía una etiqueta pegada en la frente, una losa pesadísima que no le correspondía llevar. Mientras sus hermanos mayores disfrutaban de cierta libertad, el destino de Anna estaba escrito con tinta indeleble antes de que aprendiera a caminar. Fíjate en la diferencia. A Chabeli se le permitía ser la niña mona, a Julio José, el simpático, a Enrique, el artista rebelde, y a Tamara se le permitía ser Tamara con toda su espontaneidad y frescura. Pero con Anna no. Con Anna, la prensa y la sociedad fueron implacables desde la cuna. Al ser la única hija de Miguel Boyer, el mundo decidió que ella tenía que ser el cerebro. No se le permitía ser frívola, no se le permitía ser tonta. Tenía que ser la heredera intelectual de un gigante. ¿Te imaginas la presión para una niña pequeña? Sentir que no puedes fallar, que tienes que ser la lista, la seria, la responsable, solo para diferenciarte de tus hermanos y honrar el apellido de tu padre. Antes de continuar, déjame en comentarios desde dónde nos estás viendo y qué piensas hasta ahora de esta increíble historia. Creció en la legendaria mansión de Puerta de Hierro. Seguramente has oído hablar de ella. La llamaban Villa Meona. Sí, has oído bien. Villa Meona, un apodo cruel y burlón que la gente usaba para reírse de la ostentación de su madre y de la cantidad absurda de cuartos de baño que tenía la casa. Pero para Anna, esa casa no era un chiste. Era su fortaleza y al mismo tiempo su prisión. Su padre, Miguel, era plenamente consciente de que los lobos estaban esperando fuera y listos para devorar cualquier debilidad. Por eso intentó blindar a su hija. Intentó crear una burbuja de aislamiento protector alrededor de ella. Quería que su educación fuera impenetrable, que nada de la sociedad ni del mundo exterior la tocara. Pero lo que Miguel no podía controlar era lo que pasaba dentro de los muros de esa mansión, porque las familias ensambladas, esas que se ven tan bonitas en las fotos de Navidad, suelen esconder dinámicas mucho más retorcidas de lo que parece. Aquí es donde la historia se pone interesante y donde empezamos a ver las primeras grietas en el paraíso. Los hermanos Iglesias, los hijos de Julio, vivían mayoritariamente en Miami, lejos del día a día. Eso dejó a Anna sola con Tamara Falcó.
Tamara, que les sacaba 8 años, se convirtió en su segunda madre. La llamaba su muñequita. Era un vínculo simbiótico, casi obsesivo. Se tenían la una a la otra en ese inmenso palacio, a menudo vacío. Pero no todo era color de rosa. Tienes que saber que hubo momentos de auténtica tensión, momentos que hoy se cuentan como anécdotas graciosas, pero que revelan una hostilidad latente. Tamara Falcó, años más tarde, destaparía la caja de los truenos. Contó episodios que te helarían la sangre si los piensas fríamente. Habló de la actitud de Enrique Iglesias hacia la pequeña Ana. Y no eran simples juegos de niños, eran bromas que rozaban la crueldad psicológica. Imagínate a un Enrique adolescente, cargado de testosterona y quizás de celos por la nueva familia de su madre, amenazando con tirar a la niña por la ventana. Sí, has escuchado bien, peleas físicas intensas, amenazas veladas, un ambiente donde la pequeña Ana, la benjamina, tenía que aprender a navegar entre egos gigantescos que luchaban por la atención de mamá. Ana aprendió muy rápido una lección vital: callar, observar y sonreír. Aprendió la diplomacia como mecanismo de supervivencia. En un clan de personalidades tan arrolladoras y sobredimensionadas, la única forma de no ser aplastada era volverse invisible, perfecta y obediente. Y así fue como Anna Boyer diseñó su propia máscara. Durante su adolescencia cumplió el guión de su padre al milímetro, sin desviarse ni una coma. Se convirtió en un robot de la excelencia académica. Mientras sus hermanos ocupaban las portadas por divorcios escandalosos, por no saber cantar o por decir barbaridades ante los micrófonos, Ana solo daba un tipo de titular: notas sobresalientes. Estudió en los colegios bilingües más elitistas de Madrid, esos donde se codean los hijos de la verdadera oligarquía. Y cuando llegó el momento de la universidad, no eligió el camino fácil. Se matriculó en ICADE, en la Universidad Pontificia Comillas. Estamos hablando de una de las instituciones más exigentes, rígidas y prestigiosas de toda España. No se conformó con una carrera. No, ella tenía que demostrar más. Cursó la doble licenciatura en Derecho y Administración y Dirección de Empresas, Derecho y AD, la combinación letal para cualquier aspirante a tiburón financiero. Durante esos años, Ana desapareció del mapa del escándalo, construyó un aura de intocabilidad. La gente la miraba con respeto, casi con reverencia. Ahí va la hija lista de la Pressler, decían. Parecía destinada a las altas finanzas, a los consejos de administración, a la consultoría estratégica en rascacielos de cristal. Nadie, absolutamente nadie, podía imaginar que acabaría vendiendo su vida en las revistas del corazón. Pero déjame preguntarte algo, y quiero que seas sincero contigo mismo. ¿Crees que esa perfección era real? ¿O era solo el pánico absoluto a defraudar a un padre al que idolatraba como a un dios? ¿Cuánto de esa excelencia era vocación y cuánto era miedo? Porque la realidad interna de Ana era una olla a presión a punto de estallar. La sombra intelectual de Miguel Boyer era alargada y fría. El miedo a fallar ante él era su motor, pero también su tortura. Y como suele pasar cuando reprimes tanto, cuando controlas tanto cada aspecto de tu vida, al final la vida encuentra una grieta por donde colarse. Y esa grieta, inevitablemente, fue el amor. La entrada de Ana en la veintena trajo consigo el hambre de la prensa. Los paparazzi estaban desesperados. Necesitaban carne fresca. Necesitaban saber quién sería el valiente que se atrevería a conquistar a la hija del superministro. Ella intentó, te lo juro que intentó, mantener sus relaciones en un segundo plano. Quería ser discreta. Pero la sangre tira y el entorno en el que se movía era una trampa mortal. Su primer noviazgo oficial no fue con un chico del montón, fue con Diego Osorio. Sobre el papel, aquello parecía un cuento de hadas diseñado por un ordenador. Diego era un joven financiero, apuesto, educado y, lo más importante, aristócrata. Hijo del conde de la Corzana, descendiente directo de los marqueses de los Balbases, era la unión perfecta. La hija del poder político y el heredero de la nobleza financiera. Estuvieron juntos 3 años. 3 años que sirvieron para presentar a Ana en sociedad como una mujer adulta, elegante y sofisticada. Pero, y aquí viene lo jugoso, esa relación escondía un trasfondo incómodo que la mayoría de la gente ignoraba, un detalle que conectaba mundos que nunca deberían haberse tocado. Diego Osorio no era un santo, tenía un historial. Había estado vinculado con figuras que nada tenían que ver con la alta sociedad de Puerta de Hierro.
y el escándalo, aunque tardó en estallar, terminó salpicándoles de la forma más irónica posible. Años después, cuando ya nadie se acordaba de esto, la actriz María León, con esa espontaneidad callejera que la caracteriza, soltó la bomba sin filtros, sin vergüenza. Confesó que ella también había compartido novio con Ana Boyer. Imagínate la escena. María León diciendo ante las cámaras: pasó de tener de suegra a la Pressler a Carmina Barrios. ¡Bomba! Esa frase desnudó la hipocresía de la sociedad madrileña, de la elegancia suprema de Isabel Pressler con sus porcelanas y sus mayordomos, a la autenticidad bohemia y arrabalera de Carmina. Ese comentario fue un dardo envenenado que subrayó el contraste abismal entre los dos mundos que Ana estaba empezando a navegar. Fue la primera vez que su nombre se vio arrastrado al barro de las comparaciones odiosas, la primera vez que se vio expuesta a la burla popular por las decisiones de su pareja. La ruptura con Osorio fue discreta. Sí, dijeron que era por la distancia, por las carreras profesionales, las excusas de siempre, pero en el fondo, esa ruptura marcó el fin de la inocencia mediática de Ana. Se dio cuenta de que, hiciera lo que hiciera, sus relaciones nunca serían privadas. Tras quedarse soltera, la maquinaria del rumor se volvió loca. La prensa no podía soportar verla sola. Intentaron adjudicarle novios por todas partes. Uno de los rumores más fuertes y a la vez más absurdos intentó vincularla con Sete Gibernau, el expiloto de motociclismo. Se basaban en nada, en coincidencias en fiestas, en miradas cruzadas, pero no había nada sólido. Ana, fiel a su estrategia, mantuvo un perfil bajo. Se centró en terminar sus estudios, en hacer prácticas en despachos de abogados de renombre, intentando validar su título antes de que el monstruo de la fama la devorara por completo. Pero el destino, o quizás la necesidad de escapar de tanta rigidez, le tenía preparada una sorpresa que nadie vio venir. En el otoño de 2013, la vida de Ana dio un giro de 180 grados, un giro que haría que su padre, si hubiera estado en plenas facultades, quizás hubiera arqueado una ceja con preocupación. Fue en un concierto de su hermano Enrique, en el año 2012, donde se cruzaron las miradas, pero la chispa no prendió hasta un año después. El hombre en cuestión no era un banquero, no era un político, no era un aristócrata de rancio abolengo. Era Fernando Verdasco, un tenista, un deportista de élite, sí, pero también un hombre con una fama de conquistador que le precedía. Verdasco era conocido en el circuito no solo por su zurda, sino por su historial amoroso con modelos. Representaba todo lo opuesto al perfil intelectual y serio que se esperaba para la cerebrito de los Boyer. La prensa se quedó en shock, la licenciada de ICADE con el tenista Trotamundos. Nadie daba un duro por ellos. Los periodistas afilaban los cuchillos esperando que fuera un capricho pasajero, una aventura de verano. Pero lo que no sabían era que Ana estaba buscando desesperadamente una salida, y Fernando Verdasco no era solo un novio, era su billete de huida, porque mientras todo esto ocurría en las páginas de las revistas, dentro de los muros de Villameona se estaba gestando una tragedia lenta y dolorosa que cambiaría a Ana para siempre. Tenemos que retroceder un poco al 27 de febrero de 2012. Ese día, el mundo de Ana se detuvo en seco. Su padre, su héroe, el invencible Miguel Boyer, sufrió un derrame cerebral devastador, un ictus severo. De la noche a la mañana, el hombre brillante, el orador elocuente, quedó atrapado en su propio cuerpo. Las secuelas fueron terribles. Durante 2 largos años, la mansión de Puerta de Hierro dejó de ser un palacio para convertirse en una clínica de rehabilitación de lujo, pero triste y silenciosa. Para Ana, que adoraba a su padre por encima de todas las cosas, aquello fue un infierno en vida. Tuvo que ver cómo el gigante intelectual se apagaba poco a poco. Tuvo que madurar de golpe, tragándose las lágrimas, viendo cómo su padre perdía sus facultades día tras día. Fue un sufrimiento silencioso, lejos de las cámaras, un dolor que la fue carcomiendo por dentro. Y entonces llegó el final, la embolia pulmonar que se llevó a Miguel Boyer definitivamente. Ana tenía solo 25 años. En ese momento no solo perdió a un padre, perdió su brújula, perdió su ancla con la realidad, perdió a la única persona que la ataba al mundo académico y profesional serio. El duelo de Ana fue profundo, desgarrador y transformador. Y aquí
Es donde la historia da un vuelco dramático. Con su padre muerto, Ana se sintió desamparada en una casa que se había vuelto lúgubre y opresiva. Sus aspiraciones de ser una gran ejecutiva empezaron a desvanecerse. ¿Para qué esforzarse tanto si él ya no estaba para verlo? Se refugió en los brazos de Fernando Verdasco, como quien se aferra a un salvavidas en medio del Titanic. Fue en ese momento de vulnerabilidad extrema donde Ana tomó la decisión que marcaría el resto de su vida. Decidió que no quería esa vida convencional en Madrid, decidió que quería escapar. Verdasco le ofreció una vida nómada, una burbuja itinerante siguiendo el circuito ATP de tenis por todo el mundo. Y ella aceptó. Pero, amigo mío, esa decisión tuvo un precio altísimo. Las críticas fueron feroces. La acusaron de tirar su carrera por la borda. La acusaron de convertirse en una simple huehuac, una novia de, un adorno en la grada que aplaudía mientras su chico sudaba en la pista. ¡Qué ironía! Boyer, el padre que luchó para darle una independencia profesional absoluta, y la hija terminaba siguiendo los pasos de su novio por el mundo. Pero Ana tenía una razón muy poderosa para querer irse lejos de España. No era solo amor, era guerra, porque tras la muerte de Miguel Boyer se desató el infierno en la tierra, una guerra fría, sucia y despiadada por la herencia. Por favor, suscríbete ahora mismo a tus 50 favoritos para no perderte la continuación de esta impactante historia. En el siguiente capítulo desvelaremos la brutal guerra familiar, los negocios fallidos y la jaula de oro en la que Ana ha decidido vivir, incluso bajo la sombra de los misiles. Ya sabes que la muerte de su padre, Miguel Boyer, dejó a Ana en una encrucijada vital. El hombre que había sido su brújula, su motor y su ancla había desaparecido, dejando un vacío inmenso y una casa convertida en un mausoleo silencioso. Aquella mansión, antes símbolo de poder y ostentación, se había vuelto un espacio lúgubre y opresivo. Sus sueños de ser una gran ejecutiva, forjados con la promesa de honrar el legado intelectual de su padre, se desvanecieron como el humo, perdiendo todo sentido sin su presencia. ¿Para qué seguir el camino de la excelencia si el único espectador al que quería impresionar ya no estaba? En ese abismo de dolor y desorientación, Ana se aferró a Fernando Verdasco como un náufrago a su último salvavidas. El tenista no era solo un novio. Se convirtió en una vía de escape, una promesa de un mundo diferente, lejos de la sombra de su padre y de la asfixiante presión madrileña. Verdasco le ofreció una vida nómada, una burbuja itinerante que la llevaría por el circuito ATP de tenis, viajando por el mundo, lejos de todo lo que la ahogaba. Ana, en su vulnerabilidad extrema, aceptó, marcando así el inicio de una transformación que nadie había vaticinado. Pero esta decisión, tan vital para su supervivencia emocional, tuvo un precio altísimo. Las críticas fueron feroces, los cuchillos de la prensa, ya afilados, se hundieron sin piedad. La acusaron de tirar su brillante carrera por la borda, de convertirse en una simple wag, una novia de, un mero adorno en la grada, aplaudiendo mientras su chico sudaba en la pista. ¡Qué paradoja lacerante! Miguel Boyer, el padre que había luchado por su independencia profesional absoluta, veía cómo su hija terminaba siguiendo los pasos de su novio por el mundo, abrazando un destino tan distinto al que él había soñado para ella. Sin embargo, la verdadera razón para su huida de España era aún más profunda y oscura que el simple anhelo de escapar del duelo. No era solo amor, era la brutal realidad de una guerra desatada. Porque tras la muerte de Miguel Boyer se desató el infierno en la tierra, una guerra fría, sucia y despiadada por la herencia familiar. Tienes que saber que Miguel Boyer tenía una vida anterior, con 2 hijos de su primer matrimonio con la ginecóloga Elena Arnedo, Miguel Jr. y Laura Boyer. La relación de Ana con sus hermanastros siempre había sido distante, protocolaria, fría como el hielo. Pero en cuanto se abrió el testamento, esa frialdad se transformó en un odio tóxico que envenenó cada rincón de la familia. El reparto de bienes no fue una cuestión de firmas en notarios, fue una batalla campal que duró 4 largos años. 4 años de disputas legales, de abogados afilando los dientes y de filtraciones venenosas a la prensa. En medio de este campo de minas emergió la figura de Laura Boyer. Laura, que ya estaba enferma y arrastraba sus propios demonios personales, se convirtió en la voz de la conciencia, o quizás de la venganza más cruel. Ella no se calló,
no se doblegó ante la presión mediática. Señaló directamente a Isabel Presler y, lo que es aún peor, destruyó la imagen de Ana con una hazaña inusitada. Laura acusó a Isabel de haber despojado a su padre en vida, de haberlo dejado seco, afirmando que la herencia que quedaba para ellos era una miseria, apenas unos restos esqueléticos de lo que fue una gran fortuna. Según Laura, Isabel se encargó de manipularlo todo para que solo Ana y ella salieran beneficiadas. Fue un golpe bajo que reveló la fractura más íntima de este clan, pero el golpe más duro, el más doloroso, fue dirigido directamente a Ana. Laura la describió con una crueldad que heló la sangre de todos los que leímos esas entrevistas desgarradoras. Dijo que Ana no era su hermana, que Ana era una extensión de Isabel, un clon sin alma, cooptado por los intereses materiales de los Presler. Afirmó con desprecio que Ana actuó con una frialdad corporativa durante el reparto, sin mostrar ni una pizca de empatía, sin interesarse jamás por crear un vínculo real con la sangre de su padre. Ana, empezaba diciendo Laura, y lo que seguía eran reproches sobre su egoísmo y su alineación total con la madre. ¿Te das cuenta de la gravedad de esto? Su propia hermana la estaba acusando de venderse al dinero, de traicionar la memoria de su padre por un puñado de euros, por meros intereses económicos. Frente a estas acusaciones brutales y públicas, ¿qué hizo Ana? ¿Se defendió con vehemencia? ¿Se derrumbó en público? No. Ana se puso su armadura de hielo, esa máscara de perfección que había forjado desde la cuna. Su respuesta fue el hermetismo total, un muro impenetrable de silencio. Las pocas veces que abrió la boca fue para soltar frases gélidas, calculadas al milímetro. La herencia de mi padre se ha complicado porque hay mucha gente opinando, dijo con una frialdad desarmante. ¿Mucha gente opinando? Se refería a sus propios hermanos. Esa frase fue interpretada por muchos como la arrogancia suprema, la demostración de una distancia emocional insalvable. La ruptura fue total y absoluta, sellada con un desprecio escalofriante. Cuando Laura Boyer falleció en 2023, Ana ni siquiera asistió al funeral de su hermanastra. No hubo condolencias públicas, no hubo un mensaje de pésame, nada. Solo un silencio atronador, un gesto que selló para siempre la imagen de una familia rota e irreconciliable. Agotada por el ambiente tóxico de Madrid, asfixiada por los reproches de su hermana Laura y con la prensa acampada permanentemente en la puerta de su casa, Ana hizo lo único que sentía que podía hacer para no perder la cabeza: huir. Aceleró su transición hacia una nueva vida lejos de todo aquel infierno. Se subió al tren de vida de Fernando Verdasco y no miró atrás. Acompañar al tenista por el circuito mundial le permitió vivir en una burbuja itinerante, ajena a las miserias. Hoteles de 5 estrellas, aviones privados, palcos VIP en los estadios más prestigiosos. Era una realidad paralela, perfecta para ignorar las miserias de la herencia y las críticas constantes que llegaban desde España. Durante este periodo, Ana y Fernando dejaron de ser solo una pareja para convertirse en una marca registrada. Aprendieron rápido el negocio familiar. Comenzaron a monetizar su amor a través de exclusivas millonarias en la revista de cabecera de su madre. Y aquí es donde la gente empezó a torcer el gesto. La abogada seria, la chica que rehuía los focos, ahora vendía sus vacaciones, sus sonrisas y su intimidad al mejor postor. Era una contradicción andante, una hipocresía flagrante. La misma mujer que pedía respeto por su privacidad cobraba cheques con muchos ceros por enseñarnos su salón, su piscina o su armario. La culminación de esta transformación, de este giro de guión tan drástico, fue su boda. Y no fue una boda cualquiera. Se casaron en la exclusivísima isla de Mustique, en el Caribe, un evento diseñado al milímetro, no para el disfrute íntimo de los novios, sino para las páginas satinadas de la revista. Todo era perfecto, el paisaje de ensueño, el vestido de alta costura, los invitados cuidadosamente seleccionados, pero había una silla vacía, una ausencia clamorosa que gritaba más fuerte que cualquier brindis. Enrique Iglesias no estaba allí. El hermano más famoso, el ídolo mundial, no asistió a la boda de su querida hermana pequeña. Oficialmente dijeron que Enrique tiene fobia a los eventos sociales, un pretexto que nadie creyó. Pero, por favor, no seamos ingenuos. Las fuentes cercanas, esas que hablan cuando se apagan los micrófonos, confirmaron lo que todos sospechábamos. Se rumoreó con insistencia que Enrique se negó en rotundo a participar en una boda patrocinada. Se negó a ser un extra en una exclusiva vendida.
Enrique no ha ido a ninguna de las bodas. Intentó justificar Tamara Falcó tiempo después, tratando de tapar el sol con un dedo. Pero la realidad es que su ausencia subrayó una grieta ética monumental en la familia Pressler. Ana tuvo que tragarse la humillación pública de que su propio hermano boicoteara su gran día. Tuvo que sonreír ante las cámaras, mientras por dentro le carcomía la duda de si su hermano la juzgaba por haber convertido su boda en un negocio, en un mero producto. Y aquí quiero detenerme un segundo y preguntarte directamente a ti que me estás escuchando. ¿Crees que Enrique Iglesias hizo bien en no ir a la boda por sus principios o debería haber tragado su orgullo y apoyar a su hermana en un día tan importante? Déjame tu opinión en los comentarios porque este tema divide a familias enteras. Tras la boda, la pareja tomó una decisión aún más radical, un corte de raíces definitivo. Decidieron romper amarras con España, hicieron las maletas y se mudaron a Doha, Qatar. Se instalaron en La Perla, una isla artificial que es sinónimo de opulencia desmedida, lujo asiático y derroche sin límites. La excusa oficial fue que Verdasco tenía un contrato como embajador turístico y que allí tenía facilidades para entrenar. Pero tú y yo sabemos leer entre líneas. Las ventajas fiscales de residir en un paraíso libre de impuestos fueron un motor evidente, una razón de peso que pesó más que cualquier lazo sentimental con la patria. Desde Doha, Ana construyó una jaula de oro. Crió a sus hijos, Miguel, Mateo y Martín, en un entorno seguro, aislado y climatizado, lejos de los ruidos y las miradas indiscretas de España. Pero su residencia en Qatar no ha sido un camino de rosas. Ha sido objeto de críticas feroces y constantes, un blanco fácil para quienes la acusan de una grave contradicción. Se la ha acusado de participar en el blanqueamiento de imagen de un régimen controvertido, de ser una pieza más en la sofisticada maquinaria de sportswashing qatarí. Mientras el mundo denunciaba la situación de los derechos humanos y de los trabajadores migrantes en Qatar, Ana publicaba fotos de atardeceres idílicos y cenas de lujo en restaurantes exclusivos. Vivía y vive en una realidad paralela, totalmente desconectada del sufrimiento que sustenta esos rascacielos. Y esto dolió especialmente en España. La hija de un exministro socialista, de un hombre que sirvió al Estado con honor, su elección de tributar y vivir en una monarquía absoluta del Golfo fue vista por muchos como una traición al legado de su padre, una ofensa a sus ideales. Pero Ana necesitaba demostrar que no era solo hija de o esposa de. Necesitaba validar su faceta profesional, probarse a sí misma en el terreno de los negocios, ese campo tan anhelado por su padre. Así que se lanzó al mundo empresarial y junto a su madre fundó una marca de cosméticos llamada My Cream. Ella figuraba como administradora única. Sobre el papel, aquello parecía un éxito asegurado. Tenía la imagen impoluta de Isabel Pressler, la mujer más elegante de España, como reclamo principal. ¿Qué podía salir mal? Pues todo, absolutamente todo. El proyecto fue un fracaso rotundo, un desastre sin paliativos. Los productos, carísimos, no convencieron a nadie. La marca no conectó con el público, no logró calar en un mercado saturado de opciones. La gestión empresarial de Ana, esa licenciada con doble título y másteres de prestigiosas instituciones, fue puesta en entredicho de la peor manera posible. La empresa acumuló pérdidas año tras año, números rojos que se amontonaban sin control. En 2023 la situación era insostenible. La sociedad presentaba un patrimonio negativo y entró en causa legal de disolución. Tuvieron que cerrar, poniendo fin a la aventura. La prensa económica y del corazón se cebó con ella, con una dureza implacable. Titularon sin piedad las mentiras de Isabel Pressler y Anna Boyer con sus cremas. Calificaron el proyecto como un fracaso empresarial de proporciones bíblicas. Se supo incluso que tuvieron que traspasar la gestión a un tercero en Zaragoza para intentar vender el stock que les sobraba, un final humillante para una empresa que prometía tanto. Este episodio sepultó las aspiraciones de Ana de ser reconocida como una gran empresaria, de consolidar su propia identidad profesional al margen de su apellido. Fue un golpe de realidad brutal, la constatación de que el apellido y la fama no son suficientes para sostener un negocio real si no hay talento y una visión sólida detrás. Pero si hablamos de golpes de realidad, hay un capítulo en su vida que parece sacado de una película de terror y del que se ha hablado muy poco.
Ocurrió en la Polinesia francesa, en el paraíso de Bora Bora. Ana estaba de vacaciones con su familia en uno de los hoteles más exclusivos del mundo. De repente empezó a sentir un dolor abdominal agudo, punzante. No era una indigestión, no era un malestar pasajero, era algo grave. Y allí, en medio del océano, la belleza idílica del paisaje se convirtió en una trampa mortal. El médico del hotel fue claro, contundente. Necesitaba cirugía inmediata. Pero en la isla no podían operarla, carecían de los medios necesarios. Se activó un protocolo de evacuación de emergencia. Imagina la angustia, la desesperación. Ana fue subida a un helicóptero, cruzando el Océano Pacífico hacia la capital de Tahití, en una carrera contra el tiempo, rezando por llegar viva. Fue operada de urgencia. Se ha hablado de apendicitis, de quistes. El diagnóstico exacto siempre ha sido difuso, envuelto en un halo de misterio. Pero el miedo fue real, palpable. «Se me estropeó el viaje», dijo ella años después, intentando quitarle hierro al asunto con su habitual estoicismo. Pero esa experiencia le dejó una marca indeleble, la conciencia de que ni todo el dinero del mundo puede salvarte cuando estás sola y enferma en la otra punta del planeta. En 2024, Ana decidió intentar limpiar su imagen, de pulirla, de humanizarla. Participó en el programa de televisión de repostería con famosos de la cadena pública española, Bake Off, Famosos al Horno. Fue una estrategia calculada, una movida inteligente para mostrar una faceta más cercana. Desde el primer día confesó que no sabía cocinar, que en su casa nunca se cocinaba. «Mi madre te puede hacer un medio desayuno, pero no es de cocinar», dijo, revelando lo alejada que estaba de la vida doméstica real, de las tareas cotidianas de la mayoría de los mortales. Sin embargo, contra todo pronóstico, ganó. Se llevó la victoria y donó los 100.000 euros del premio a una causa benéfica. Pero, ¿cómo no? Hubo polémica. Las redes ardieron, acusando al programa de favoritismo, de tongo. Decían que Ana tenía ayuda, que era la protegida, que su victoria estaba guionizada para ensalzar su elegancia frente a otros concursantes más divertidos pero menos glamurosos. Aún así, le sirvió para anunciar su tercer embarazo en horario de máxima audiencia, convirtiendo la final en una oda al clan Pressler, un desfile de perfección familiar. En los últimos tiempos, el rol de Ana ha cambiado de manera significativa. De ser la niña protegida, ha pasado a ser la guardiana de su madre, el baluarte de la estabilidad familiar. La boda de su hermana Tamara con Íñigo Onieva fue un campo de minas, un cúmulo de dramas y tensiones. Ana, alineada con Enrique, nunca se fió de Íñigo tras la famosa infidelidad. Se instaló en la casa materna para hacer piña, para proteger a Isabel de los dramas y los vaivenes emocionales de Tamara. Fuentes cercanas aseguran que Ana y Fernando no soportan a Íñigo, que desconfían profundamente de él y que su presencia buscaba poner orden en el caos emocional de la familia, un papel de mediadora y protectora. Pero el evento más reciente, el que nos tiene a todos con el corazón en un puño, ocurrió en junio de 2025, un suceso que puso a prueba su decisión de vivir en Oriente Medio. La estabilidad de Qatar saltó por los aires cuando misiles impactaron contra infraestructuras militares cerca de Doha. El bombardeo ocurrió a escasos kilómetros de la mansión de Ana, cerca de su hogar. ¿Te imaginas el pánico, la incertidumbre? En Madrid, Isabel Preisler vivió horas de angustia, temiendo por la vida de su hija y de sus 3 nietos pequeños. Todo el mundo en España dio por hecho que Ana regresaría, que cogería el primer avión y volvería a la seguridad de Europa huyendo del horror de la guerra. Pero no, contra todo pronóstico, desafiando el sentido común y el instinto de supervivencia más básico, Ana Boyer anunció que el ataque no cambiaba sus planes. Sí, como lo oyes, confirmó que regresaría a Doha a finales de agosto. Esta decisión nos dejó helados, perplejos. Ha demostrado que su pragmatismo está por encima de todo, que ha priorizado las ventajas fiscales, el lujo y el estatus de vida que ha construido allí por encima de los misiles y del miedo de su madre. Es una declaración de independencia final, rotunda. Ni una guerra ha logrado traerla de vuelta al nido familiar. Y aquí te lanzo la segunda pregunta, porque necesito saber qué piensas. Si tú estuvieras en su lugar, con 3 hijos pequeños y dinero de sobra para vivir donde quisieras, ¿volverías a una zona de conflicto solo por mantener tu estatus y dinero o regresarías a tu país por seguridad? Quiero leer tu respuesta sincera abajo en los comentarios.
Anna Boyer Pressler es hoy una paradoja viviente. Es la mujer que fue educada para ser la heredera intelectual de un ministro, pero terminó viviendo una vida calcada a la de las revistas del corazón. Su biografía es una crónica de fugas. Fuga del dolor de la muerte de su padre, fuga de la guerra sucia por la herencia, fuga del fracaso humillante de sus negocios y fuga física hacia un emirato lejano. A través de estas huidas, Anna ha intentado ser ella misma, pero siempre termina definida por los apellidos que porta, una sombra de su linaje. A día de hoy, es una superviviente de la presión mediática, una madre devota y una figura que, desde su torre de marfil en Doha, nos sigue desconcertando con su frialdad. Su decisión de permanecer en Qatar tras los bombardeos de 2024 es el último capítulo de una vida marcada por decisiones calculadas, donde la emoción siempre parece perder la batalla contra el plan de supervivencia y el estatus. Si has llegado hasta aquí, gracias de corazón por acompañarme en este viaje por las luces y las sombras de una vida fascinante. No olvides suscribirte ahora mismo a tus 50 favoritos para no perderte ni una sola de estas historias que nadie más se atreve a contar. Mira ahora los vídeos que aparecen en pantalla, porque te aseguro que van a atraparte tanto o más